Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del ciclo, ya por su cuarta temporada. Vamos a hablar de hoy de algo que nos llega a consultorio normalmente como una pregunta más al pasar. A veces el paciente que se nos sienta enfrente, a veces el paciente que nos comenta de un familiar, y ese problema es el temblor. La gente asocia normalmente temblor con Parkinson. Esto en general asusta, porque el paciente siente que va a estar limitado de por vida. Bueno, no todo temblor es Parkinson y no todo Parkinson tiene que andar mal. Así que hemos convocado a un especialista, en este caso el doctor Juan Manuel Politei, neurólogo, y la idea es que él pueda aclararnos todas las dudas en cuanto a evolución, en cuanto a prevención, ¿por qué no?, que es el objetivo del programa acerca de esta enfermedad. Así que luego de un breve corte, estamos con el doctor Politei abordando el tema. Bueno, conforme lo prometido, entonces, después del corte, estamos una vez más con el doctor Politei y vamos a hablar de un tema que con cierta frecuencia uno escucha en el consultorio, no por ahí porque vengan a preguntarnos por algo cardiológico, sino que empiezan, doctor, ¿sabe que me tiembla la mano cuando escribo? ¿Sabe que me tiembla la mano cuando hago tal o cual actividad? Uno puede preguntar si el temblor es cuando hace alguna actividad, si es permanente o no, pero la pregunta salta siempre igual. ¿Tendré Parkinson o no tendré Parkinson? Entonces la primera pregunta es, ¿qué es eso? Bien, Fernando, la realidad es que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica neurodegenerativa del sistema nervioso central. Una enfermedad que lo que hoy sabemos, después de varios años de descripciones, experiencia, es que un grupo puntual de neuronas, ¿sí?, que conectan un área con otra, no importa puntualmente si va del tronco cerebral a qué parte de los ganglios de la base, se afectan, lo que va a llevar a pérdida de algunas sustancias fundamentales, como dopamina, entre otros neurotransmisores, y va a ser la causa fundamental para expresarse con los síntomas que vos has comentado. Entonces uno tiene que pensar, dijiste, enfermedad degenerativa. Esto implica como que se va desgastando de a poco, como que se desgasta de golpe. Bien. Si bien es una enfermedad degenerativa, es decir, que indefectiblemente va a progresar, la enfermedad de Parkinson es muy heterogénea en su presentación. Tenemos pacientes con enfermedad de Parkinson de 12, 15, 20 años de enfermedad de Parkinson con compromiso lento, y hay pacientes que tienen enfermedad de Parkinson más agresiva, donde rápidamente aparecen síntomas mucho más claros, mucho más discapacitantes. Cuando los síntomas de la enfermedad de Parkinson aparecen, lo que nosotros decimos síntomas motores, el paciente ya durante años de ese grupo de neuronas pudo haber perdido entre el 70 y 80%. ¿Qué son los síntomas motores? Bien, nosotros dividimos en la enfermedad de Parkinson en síntomas motores y no motores. Dentro de los síntomas motores son los que habitualmente uno escucha hablar. Escucha hablar del temblor, pero tenemos que hacer la salvedad que tenemos pacientes con enfermedad de Parkinson con poco o aún nulo temblor al inicio. La realidad es que el primer síntoma, y el síntoma más importante, es la lentitud. Lo que nosotros decimos bradicinesia. El paciente con Parkinson va a tener lentitud en los movimientos, lentitud en la marcha, va a tener rigidez, ¿sí? Va a sentirse rígido, acartonado, dicen los pacientes, eso está ligado también a la lentitud, y por último el temblor, que tiene características propias que nos ayudan a sacarnos de encima lo que llaman diagnósticos diferenciales, porque no todo temblor es enfermedad de Parkinson. Correcto, pero dijiste algo notable, ¿no? Uno dice, primer síntoma, o el más importante por ahí en el comienzo, es la lentitud. Uno piensa por ahí que el paciente es más lento porque tiene 65 años y no 40. Es decir,
¿El hecho de la lentitud en sí debería inducir a un paciente a consultar a un neurólogo o tiene que ir acompañado de alguna otra cosa que le llame la atención? Consultar por lentitud motora, solamente porque el paciente ve que escribe más despacio, que camina más despacio, que se siente inestable, es un buen motivo para consulta. El neurólogo va a ser quien, aunque el paciente no lo refiere, irá a buscar los otros signos cardinales de la enfermedad, como dijimos recién, y también estaremos atentos a otras cosas que acompañan a la enfermedad. Los pacientes con Parkinson habitualmente tienen hipofonía, hablan bajito. Los pacientes con enfermedad de Parkinson muchas veces pueden tener un compromiso cognitivo, es decir, se puede afectar el procesamiento de la información, básicamente la memoria, ¿sí? La atención. Entonces son cosas que el neurólogo tiene que estar atento, sobre todo para confirmar la enfermedad y sacarnos otros diagnósticos comunes, como es, por ejemplo, el temblor esencial, que es un temblor, ¿sí? Que tiene una gran diferencia con el Parkinson. El temblor del Parkinson es un temblor en reposo. El paciente está distraído y tiembla, mientras que el temblor esencial es un temblor de acción. El paciente cuando está tranquilo no tiembla, pero cuando tiene que tomar una acción, sea firmar, sea tomar un vaso de agua, sea batir el café, ahí va a empezar a temblar. Y ese temblor es muy frecuente, casi tan frecuente como el de la enfermedad de Parkinson. Un dato fundamental, bueno, no sé si decir que uno debe preocuparse o no, es decir, la charla de hoy gira sobre Parkinson y no sobre temblor esencial, pero ¿qué tan frecuente es el Parkinson? Bien, uno se va a manejar de estadísticas extranjeras puntualmente. Hay estudios que hablan de 1 en 5.000 pacientes. 1 en 5.000 pacientes es un número que quizás a la población no le llame la atención, pero para los médicos es una enfermedad realmente frecuente. Sobre todo estamos hablando de la enfermedad de Parkinson del anciano, que es la común, que aparezca después de los 60 años. La salvedad es que tenemos variantes juveniles, pacientes con enfermedad de Parkinson que empiezan aún antes de los 30 años de edad. Hay un caso famoso. Tenemos un caso famoso que todo el mundo lo conoce, él es parte de grandes campañas, que es Michael Fox, el actor de Volver al Futuro. Y tenemos actores argentinos que no viene al caso, pero ellos han salido a la televisión a mostrar su enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y la diferencia entre uno y otro, cuando uno tiene un Parkinson juvenil, digamos, ¿la evolución es la misma o es peor? Sabemos que la evolución es diferente, ¿sí? Sabemos que si un paciente con enfermedad de Parkinson a los 60 años está iniciando los síntomas, sabemos que tenemos algunos años de mucho beneficio con la terapia, cuando con el tratamiento, que después hablaremos, el tratamiento empieza ya a no ser tan fructífero, estamos cerca de un paciente de los 75, 80 años, donde la sobrevida, ¿sí? Para un paciente aún sin enfermedad de Parkinson, estamos cercanos a eso. Ahora, si yo tengo un paciente con enfermedad de Parkinson a los 30 y sé que hasta los 45 lo voy a tratar muy bien con las drogas que tenemos, con las técnicas aún de neurocirugía, sabemos que después de los 45 los síntomas pueden ponerse mucho más complejos. Así que la evolución sabemos que no es lo mismo. Es peor tener enfermedad de Parkinson juvenil que del adulto. ¿Existe lo que nosotros llamamos en cardiología factores de riesgo? ¿Existen factores predisponentes? ¿Hay algo que el paciente pueda decir, me hago tal o cual estudio como para prevenir un Parkinson? Bien. No hay factores de riesgo como por ejemplo tenemos claros para el infarto cerebral, que son los mismos que usan ustedes para medir el infarto del corazón. No, lo que sabemos hoy es que hay algunas drogas, algunas sustancias de abuso, ¿sí? Que no son las más comunes, que pueden dar parkinsonismos. No es lo que vemos habitualmente, esas drogas no son tan frecuentes en Argentina, se ven más afuera. Lo que sí tenemos muy en cuenta es cuando viene un paciente y nos cuenta que el padre tiene enfermedad de Parkinson, que tuvo el abuelo. Entonces ahí viene el tema de la genética. Si bien no hay por qué asustarse en un hijo de un hombre que ya tuvo Parkinson, sabemos que desde la genética existen algunas variantes, lo que se llaman mutaciones genéticas, que predisponen, insisto, es menos del 10% del grupo total de Parkinson, que tienen más chance los hijos de tener Parkinson que otros que no lo tengan los padres. ¿Sí? Es decir, que en realidad no tenemos un factor de riesgo puntual para esto, es una situación un tanto aleatoria.
Uno en 5.000, de cualquier manera, uno como médico le tiene que hacer pensar que es más frecuente de lo que uno cree. Absolutamente. Bueno, me están haciendo señales de humo. Luego de un breve corte me dejaste con un par de incógnitas respecto del tratamiento y la efectividad, así que luego de un breve corte lo charlamos. ¿Cómo no? Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, luego de este breve corte de vuelta y para que queden claros los conceptos por ahí, me gustaría que vuelvas a repetir diferencia entre temblor de Parkinson, temblor esencial y los otros síntomas a los que tenemos que estar atentos más allá del temblor. Bien, recordemos, primer concepto es que no todo temblor es Parkinson. Eso lo hablamos mucho con los pacientes que vienen por temblor si ya tengo Parkinson. No todo temblor es Parkinson, hay varias causas de temblor, pero por lejos hay dos que son más frecuentes. Por un lado el temblor del Parkinson, que es un temblor más de reposo, el paciente está distraído y puede temblar. Por otro lado el temblor de acción, el temblor esencial, es un temblor que aparece ante la actividad. Puntualmente actividades finas, como es escribir, como es revolver el azúcar, como es tomar un vaso de agua, y que claramente empeora cuando el paciente se siente observado. La ansiedad, si el miedo a que lo estén viendo hace que el paciente nos cuente que tomar un café a solas en su casa lo hace normalmente, pero si es cabecera de una mesa y todos lo están mirando, probablemente vuelque gran parte de la taza. Bien. Vamos al tratamiento. Hablaste de que si tomamos un paciente joven con 30 años aproximadamente, hasta los 45 se le podía ofrecer... Bueno, por ahí me estoy anticipando. ¿El tratamiento es exclusivamente médico o tenemos otras variantes? El tratamiento de Parkinson también es multidisciplinario. Por lejos el uso de medicación es fundamental. De hecho, las medicaciones han ido mejorando con el correr del tiempo y disponemos de drogas como la L-Dopa. La L-Dopa, la dopamina, que es lo que se pierde en el cerebro, nosotros podemos a los pacientes dárselo por boca en comprimidos. Ahora, sabemos que la dopamina, si bien es muy heterogéneo, va a durar su buen efecto por un grupo de años que decimos que va desde los 5 a los 10, 15 años. ¿Sí? Ponemos a veces promedio entre 8 y 10. Sabemos que después ese efecto se empieza a perder. Hoy en día, y esto es muy para los neurólogos, usamos terapias que llaman ahorradoras de dopamina. Hay medicaciones que son símiles y lo que hacemos es llevar hacia adelante a esa medicación. Ahora, más allá de eso hay otras drogas, pero hacemos mucho hincapié en la parte no farmacológica, puntualmente en la rehabilitación kinésica. ¿En qué consiste la rehabilitación kinésica? Hay que recordar que el Parkinson es una enfermedad que tiene, dijimos, temblor, lentitud, rigidez e inestabilidad en la marcha. No es lo mismo tener un paciente con Parkinson, que está bien tratado de lo farmacológico, pero porque no hizo la rehabilitación, se cayó y tiene fractura de cadera. Y la estadía larga en cama por la fractura de cadera va a hacer que el Parkinson también avance. Es decir, los pacientes que hacen rehabilitación específica, es una neurorehabilitación, no es una kinesiología como la que hacemos para un golpe en el codo o en una rodilla, no. Centros de neurorehabilitación, que por suerte disponemos acá en Zona Sur y buenos, son muy importantes. Cuando comparamos estudios de pacientes con solamente tratamiento farmacológico versus tratamiento farmacológico más de rehabilitación, la calidad de vida, la capacidad de
salidas sociales, la capacidad de trabajo, la capacidad anímica es muchísimo mejor. De hecho, muchas veces, el primer día que hacemos diagnóstico, vamos a medicar al paciente y el primer día le vamos a insistir que empiece a hacer rehabilitación. Mejorar la estabilidad, la seguridad en la marcha, hace que un paciente tenga menos riesgos de algo fundamental, que son las caídas. Así que es un aspecto muy importante. Y el tercer punto, y eso no es para todos, va a ser porque algunos pacientes con Parkinson tienen compromiso cognitivo y de conducta. Entonces, muchas veces esos pacientes, además de la rehabilitación motora, hacemos la rehabilitación cognitiva. Tratamos de mejorar a través de test, de distintas baterías cognitivas que se llaman, mejoramos la memoria, la atención, la capacidad de aprendizaje, a través de la lectura, de juegos, de números. O sea que es un tratamiento, como les digo, multidisciplinario. Las cosas que por ahí vienen y preguntan los pacientes en consultorio, por ejemplo, hablando de esto mismo, de juegos, gente que aficionada a resolver crucigramas o a jugar al ajedrez, que por ahí preguntan si eso tiene alguna incidencia a futuro, si sirve para prevenir ese tipo de trastornos cognitivos o no. ¿Eso tiene alguna validez o es semimito? No, es absolutamente válido y es lo que mejor podemos hacer. Tratando de no escaparnos de Parkinson, pero hablando 2 segundos sobre demencias, más allá del Alzheimer, de la demencia vascular, resultado de la aterosclerosis o de otros varios tipos de demencia, hoy sabemos que no hay ninguna droga que prevenga el Alzheimer, no existe en ninguna parte del mundo. Lo único que se ha demostrado que retrasa la aparición de síntomas de memoria es la cantidad de años que el paciente estudió o ha leído, ¿sí?, antes de los 40 años. Es decir, si el paciente de chiquito leía, hacía actividades que le requerían uso de algunas áreas puntuales, que están asociadas, más allá de la lectura, a resolución de juegos, juegos de memoria, sabemos que esos pacientes tienen más chance de empezar la enfermedad, porque finalmente la van a desarrollar. Pero los síntomas se van a hacer más claros muchos años después que si no tuve esa actividad. Así que hay que leer. Demostrado. Bueno. No se discute más, eso es así. Bueno, flor de sorpresa en ese sentido, ¿no? ¿Tratamientos quirúrgicos tiene esto? La enfermedad de Parkinson vamos a escuchar de 2 tipos de tratamientos fuera de lo farmacológico, de la rehabilitación, que es el tratamiento neuroquirúrgico. Se pueden hacer, por un lado, incisiones, literalmente cortar haces, fibras que conectan una parte del cerebro con la otra, y voy a lograr quizás disminuir el grado de temblor. Y por otro lado están los implantes, que son pequeños chips que se implantan en el cerebro y buscan estimular esas áreas que por falta de los neurotransmisores no se pueden activar. Igual cuidado, la neurocirugía del Parkinson tiene indicaciones muy puntuales, por lejos no son la mayoría de los pacientes candidatos, hay que evaluar en qué momento hacerlo, digamos, existe, hay que tenerlo en cuenta, hay que hablar con el neurólogo, pero no es algo que todos los pacientes van a ser sometidos. Perfecto. Entonces, digamos, hay un tratamiento médico que tiene un periodo de tiempo de utilidad. Hoy se tratan de dar un segundo grupo de medicaciones para poder estirar ese tratamiento. Hay un tratamiento kinésico que normalmente funciona muy bien o que deberíamos en todo caso insistirle al paciente para que funcione correctamente. Y tenemos eventualmente un tratamiento quirúrgico limitado a muy pocos pacientes. Hablaste hace un ratito de trastornos cognitivos. ¿Hay alguna forma de identificar? La pregunta va a esto: ¿un Parkinson no tiene por qué empeorar la inteligencia de un individuo, o sí? No en todos, y en la enfermedad de Parkinson, históricamente nosotros llamamos típica, no debería haber una asociación que genere una discapacidad desde ese aspecto. Ahora hay un grupo de pacientes con Parkinson que asocia puntualmente demencia. ¿Cómo se los identifica? ¿Hay alguna chance de identificarlos? Precozmente me refiero. La identificación es a través de 2 cosas. Mucho es la familia nos ayuda mucho, es quien controla al paciente las 24 horas y nos puede decir que el paciente empezó a preguntar cosas que antes no preguntaba, olvida cosas que antes no hacía, deja en otros lugares las llaves, cosas que vemos en los pacientes con demencias no parkinsonianas. Y por otro lado tenemos la posibilidad de test cognitivos. Los test cognitivos a través de
dibujos, números, recordar, distintas baterías cognitivas nos muestran que puede haber compromiso aún antes de que esos síntomas dificulten la vida cotidiana del paciente. Dos preguntas más para el final. La primera, porque muchos pacientes cuando llegan a este diagnóstico incluso se asustan. No es solo el temblor y la limitación que esto significa, el hecho de, digamos, de la demencia lo tienen presentes muy pocos, en realidad, cuando llegan a la consulta. Pero hay otra pregunta que puede hacer en la familia, en el sentido de si el Parkinson mata o no. Bien. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, va a afectar varias áreas. Probablemente una de las cosas que hay que estar atento sean los trastornos deglutorios. Los pacientes con Parkinson, la rigidez en los brazos, en las piernas, también se une a veces a rigidez en los músculos de la deglución. Tragar mal significa que gran parte de lo que comemos se nos puede ir a la vía respiratoria, aspirarnos. Y uno de los motivos de muerte en algunos pacientes con Parkinson son las neumonías. Así que la rehabilitación, dijimos, motora, caminar, estabilidad, marcha, pero también hay ejercicio de rehabilitación. Eso iba la pregunta fundamental, es decir, el hecho del trastorno de deglución no te lo va a corregir una medicación, obviamente, pero sí puede corregirse o mejorarse por lo menos a través de rehabilitación. La propia medicación que nos mejora la movilidad de los músculos en los brazos y en las piernas nos mejora la deglución. Y por otro lado, técnicas de rehabilitación deglutoria van a hacer que esas situaciones sean un poquito menos frecuentes en estos pacientes. ¿Algún método diagnóstico en particular, más allá de Bien. los habituales? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad de diagnóstico clínico, puramente clínico. Es neurólogo y revisar al paciente. Nos podemos apoyar en algunas técnicas de imágenes. Hay imágenes como la resonancia, donde muchas veces lo que yo busco es encontrar otra cosa, es decir, descartar otra enfermedad. Y el diagnóstico es cuando no aparecen esas, defino que tiene Parkinson. En algunos lugares se está trabajando con técnicas donde podemos medir el metabolismo, es decir, la funcionalidad de las neuronas. Van a escuchar hablar del SPECT, resonancias funcionales. Todo eso nos ayuda a definir algo que nosotros ya teníamos en mente por el examen físico. Así que, examen clínico. No diagnóstico, sino que colaborará en otros rubros, pero el diagnóstico es netamente clínico. Absolutamente. Bueno, Juan Manuel, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Disculpanos las molestias ocasionadas. No, por favor. Igual quedan temas de sobra para hablar, ¿Cómo así no? que esperamos volver a convocarte a la brevedad. Gracias, Por favor. Juan. Bueno, hemos llegado al final de una nueva edición de Prevención TV. Esperamos que el programa de hoy les haya aclarado las dudas referido al Parkinson, lo que es un Parkinson y lo que es un temblor esencial, que divide las aguas de una enfermedad y la otra. Y fundamentalmente lo que rescato de este programa es el tema de la rehabilitación. El hincapié, si bien nosotros no tenemos manera de prevenir la enfermedad, pero sí una vez instalada podemos a través de la kinesiología neurovascular lograr que el paciente tenga una mejor calidad de vida, así que eso es muy importante. Cualquier duda que ustedes tengan respecto a esto puntualmente, nosotros por ahí los vamos a conectar con las personas que conocemos aquí en la zona sur, entre ellas Sonia Lepore, que ha venido a nuestro programa también, es una excelente rehabilitadora para este tema del Parkinson, así que, y la tenemos acá en Quilmes, así que nosotros a través de Facebook pueden consultarnos y con gusto le daremos la dirección y los teléfonos de Sonia para que ustedes puedan hacer la rehabilitación ahí. Así que bueno, sin más que decirles, que tengan una muy buena semana. Gracias por estar ahí, gracias a los sponsors y nos encontramos dentro de 7 días para una nueva emisión de Prevención TV. Muy buenas tardes y hasta esa próxima emisión.